Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Flor y en este video vamos a seguir trabajando el Excel básico para docente. Pero en esta ocasión vamos a trabajar el promedio de calificaciones y equivalencia literal en Excel. Recuerden que en el video pasado estuvimos trabajando la asistencia en Excel, pero en el día de hoy vamos a ver cómo sacamos el promedio de las calificaciones y le colocamos una literal, es decir, una letra a esa calificación final o a ese promedio final. Para esto vamos a irnos a la hoja de Excel, donde vamos a ver lo siguiente. Bien, aquí ya tenemos la hoja de Excel. Aquí en esta primera columna están los nombres de los estudiantes. En las demás columnas, la 1, la 2, la 3, la 4, están las calificaciones de cada estudiante. Podemos ver que aquí está Francia Adesca, primera calificación 95, segunda calificación 90, tercera 92 y cuarto 91. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a sacar o aplicar el promedio final a cada calificación acumulada por cada estudiante. Vamos a tomar como base a Francis Adesca y para esto debemos de seleccionar las celdas que corresponden a las calificaciones acumuladas por el estudiante Francis Adesca y la llevamos hasta la columna F, a la celda promedio, y nos dirigimos a la fórmula de promedio. Y cuando hagamos clic a promedio, automáticamente debajo de la celda donde dice promedio, columna F, aparecerá el promedio de las 4 calificaciones que corresponden al estudiante Francis Adesca. Veamos. Ahí podemos ver que su promedio final es 92. Para obtener los promedios restantes, lo único que debemos de hacer es seleccionar, hacemos clic al promedio de Francis y seleccionar hasta la última estudiante y automáticamente cuando soltemos el mouse aparecerán los demás promedios. Ahí podemos ver que Ibelice tiene 83, Elizabeth tiene 89, redondeado da 90, Saulo tiene 62, redondeado da 63 y así sucesivamente. Pero la parte más interesante, porque ya eso del promedio lo pudimos trabajar en el video pasado, es aplicar la fórmula de equivalencia. Y para esta vamos a utilizar la fórmula phi punto conjunto. Esta fórmula la vamos a aplicar al promedio base, que en este caso será F2. Si ustedes se fijan, está en la columna F en la celda 2.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar la fórmula de equivalencia. Si punto conjunto. En este caso, yo lo hice automáticamente, copiando y pegando la que teníamos en la presentación de PowerPoint y, como le decía, se la iba a explicar. En este caso, cogimos el conjunto de calificaciones de Francis Adesca, buscamos el promedio que nos dio 92 y tomamos esa misma columna F, celda 2, como base, que es el promedio de Francis. En este caso, aplicamos la fórmula igual. Debemos de escribir en la celda de equivalencia igual si punto conjunto. De inmediato le va a aparecer. Debemos de abrir paréntesis y colocar la columna base que vamos a obtener, de la cual vamos a obtener el primer o la primera equivalencia o variable que va a hacer referencia a las demás, a los demás promedios. En esta ocasión colocamos la siguiente condición. F2, que corresponde a la columna F, celda 2, promedio de Francis, y colocamos la condición de la condición siempre y cuando sea menor que 60, el promedio será F. En esta ocasión podemos colocar ese signo de menor que en nuestro teclado puede que tenga dibujado asimismo el signo de mayor o menor que, pero si no lo tiene dibujado podemos obtenerlo a través de alterna 6, 0, el número 6 y el 0, 60. Y automáticamente va a aparecer menor que. Entonces, la condición primera es, si F2 siempre va a ser menor que el promedio dado, si es menor que 60, va a obtener la variable literal F. Si es menos que 70, va a obtener la variable o letra D. Si es menos de 80, C. Si es menos de 90, B. Y si es mayor o igual que 100, la variable obtenida es A. En esta ocasión se fijan que esto que está aquí es parte de la fórmula. Y nosotros debemos de abrir el paréntesis, seleccionar la celda y la columna que vamos a tomar como base, que en esta ocasión es el promedio de Francis, y luego poner punto y coma. Y entre comillas, poner a qué equivale si es menor que 60. Para que Excel entienda que cuando se arrojen los resultados, si el resultado, un ejemplo de la segunda estudiante Ibelice, es menor
que F2 pues será 80. E inmediatamente tenemos la fórmula, le damos a Enter. Y aparece que Franci Adesca tiene de promedio 1.92. Y para esto, la literal es A. ¿Y cómo tenemos los demás resultados de las literales? Como lo hicimos anteriormente con el promedio. Nosotros nos vamos aquí a la esquinita, debajo de la equivalencia de esa celda, debajo de la literal que obtuvimos, que podemos decir del promedio base, seleccionamos hasta abajo. Y automáticamente cuando soltamos el mouse, nos aparece las demás literales. Desde arriba, desde la primera literal obtenida, bajamos y aquí obtenemos los resultados. Fíjense ahí. Se dijo en la fórmula que si el promedio es menos que 60, ¿qué sería? F. Tenemos un 56, está la F. Si el promedio es menos que 70, la literal es D. Tenemos 62. Ahí la tenemos. Es la demostración de lo que ya antes hicimos. Si obtenemos menos que 80, la literal es B. Aquí tenemos 83. Si obtenemos menos que 90, la literal es B. Es B. Pero si obtenemos más de 90 a 100, la literal va a ser A. Y ya aquí ya terminamos de la demostración de cómo aplicamos la fórmula de promedio antevista en la clase pasada o video pasado, y aprendimos algo nuevo de la equivalencia. Bien. Bien, espero que les haya gustado el video y que sea de gran utilidad para todos, en especial aquellos maestros que deciden innovar. Recuerda, un maestro creativo vale por dos. Hasta la próxima.